Y continuando con nuestro ciclo de Entre Profesionales, en la primera sesión estuvimos hablando sobre el derecho, qué es el derecho y los tipos de derecho que hay, las dimensiones del derecho, etc. Y vimos cómo el derecho se tiene que orientar a unos fines, a la justicia y al bien común. Ahora vamos a hablar de el espacio en donde acontece lo jurídico. ¿Dónde se produce el fenómeno jurídico? ¿En qué región ontológica, en qué parte de la realidad acontece lo jurídico? Pues acontece en el espacio de los seres libres, las personas. En nuestra Tierra, en nuestra dimensión física actual, el ser libre es la persona, el viviente racional libre, y yo añado, siguiendo a MacIntyre, dependiente. El ser humano es la persona. Siempre identificamos el ser humano con la persona. Y la persona es el actor, el sujeto principal del fenómeno jurídico y también del fenómeno biojurídico que veremos después, por supuesto. Entonces hoy vamos a hablar sobre la persona, sobre la dignidad de la persona y sobre esa dignidad cómo genera unos derechos humanos. Porque los derechos humanos anclan, se fundan en la realidad personal del ser humano, en esa dimensión y en esa dignidad. Lo primero sería hablar de la persona, qué significa persona y de dónde viene esa palabra. Bueno, es una palabra de origen griego, en realidad. Bueno, el origen inmediato es latino, persona, personae, pero en realidad el término persona hay que remontarse al mundo griego antiguo, al mundo del teatro, cuando los actores utilizaban unas máscaras que servían para reverberar la voz y proyectar la voz en el anfiteatro donde se estaba realizando la obra de teatro. Ese prosopon, esa máscara, permitía identificar al personaje de la obra, pero también que se le escuchara mejor. Ese fue el primer origen. Entonces, persona era la máscara. En Roma, persona, de ser esto en el teatro y de hablar de los personajes de las obras dramáticas, pasó a significar algo muy interesante. Las personas en la antigua Roma eran lo que podríamos llamar hoy en día los VIP, las personas importantes de la sociedad romana. Clérigos, altos cargos del ejército, un senador, era persona, porque persona denotaba una cierta dignidad social, un nivel social, una importancia en la vida pública. Asociaban los romanos el término persona a personas, a personajes, digamos, significativos en la vida de la sociedad romana. Esto significó para la palabra persona recargarse de un sentido de dignidad. Persona denota dignidad. Persona no alude simplemente a un individuo, que también, sino a un individuo particularmente excelso, particularmente digno. Llegando al mundo cristiano, cuando el Imperio Romano llegó al cristianismo, además de humanizar ese mundo romano, una de las aportaciones más importantes que hizo la filosofía cristiana y de la primera patrística y demás fue llenar de sentido teológico y trascendente la palabra persona. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos tenían que definir ciertos dogmas y tenían que explicar, poner en palabras lo que Jesús les había revelado. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. Un solo Dios, un Dios uno y trino, un Dios como con tres dimensiones. Ellos no sabían cómo explicar eso, porque era su Dios y era Jesús, pero estaba el Espíritu Santo, y era Dios Padre, pero ¿cómo explicamos esto? Entonces utilizaron la palabra persona para identificar a cada una de esas realidades divinas, que están unidas de manera, como lo entendemos en la fe cristiana. La palabra persona también ayudó para explicar el misterio de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, porque verdaderamente Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús era persona y era persona perfecta. Ciertamente, era el Hijo de Dios, sí, pero era persona. Claro, imaginaos lo que significa eso. Persona ya era un nombre que denotaba dignidad, excelsitud de ser, un cierto nivel, importancia, pero los cristianos lo elevaron a la máxima potencia, cuando usaron la palabra persona para significar algo con tanta trascendencia teológica, filosófica y ontológica, ¿no? Hubo un autor medieval, un tal Boecio, cuya definición de persona hizo fortuna. La persona es la sustancia individual de naturaleza racional, decía Boecio. Traigo a colación esta definición porque
me parece que explica muy bien la esencia de lo que significa la persona. Es una sustancia, porque es algo que permanece a los cambios del individuo humano a lo largo de su vida, permanece a lo que llamaríamos el cambio accidental. La persona es sustancia porque yo soy yo y soy el mismo que hace 30 años, hace 40 años era un niño o un adolescente. Hay un yo permanente que Boecio identificó el individuo de la especie humana, sí, individuo, pero además sustancial, es decir, permanece. Hay un yo permanente en nosotros. Somos el mismo niño o la misma niña o el mismo adulto a pesar de los cambios de la vida. Esa es la persona, es individuo, es sustancia individual porque aunque vivimos con otros y formamos parte de comunidades, no nos confundimos con los otros, seguimos siendo radicalmente nosotros, unos y únicos, por cierto. Y en ese sentido los filósofos hablan de la incomunicabilidad de la persona. El ser de la persona no se mezcla con el ser de las entidades colectivas a las que pertenece. Yo puedo ser socio de un club de fútbol o estar en una congregación, pero yo sigo siendo yo, aunque esté en un grupo, radicalmente yo, radicis, la raíz en mí mismo. Por tanto, la persona es sustancia y es individuo. Y además Boecio añadía lo de la naturaleza racional. Ciertamente, ya lo habían dicho antes otros, que la persona se caracterizaba por su racionalidad, su inteligencia racional para comprender las cosas, para intentar entender el mundo que le rodea y comprenderse a sí mismo y comprender a Dios, etc. Pero para Boecio esto tenía una dimensión efectivamente espiritual, trascendente. No era simplemente inteligente. Un ser abierto a la trascendencia, esa es la persona. La persona es el único ser que busca comprender la realidad de manera multilateral y además explicarse lo que ocurre después de la muerte, explicarse el origen de las cosas y en sentido trascendente está abierto al encuentro con su creador. Esto es único de la persona. Entonces la persona, efectivamente, nomen dignitatis, nombre de dignidad que diría Tomás de Aquino, el ser más excelso del universo de lo creado, la persona es digna. Y la palabra dignidad se usa mucho en este tema del derecho y de los derechos humanos y de la bioética. Se habla mucho de dignidad. Se dice, una cosa está bien hecha si no afecta a la dignidad de la persona. O hay que respetar la dignidad de todos. Y todos somos iguales en dignidad. Cierto. La dignidad es importante. Y la persona es nombre de dignidad. Pero dignidad la podemos ver en dos sentidos. Los filósofos distinguen dos sentidos. Los filósofos personalistas, los que mejor han estudiado probablemente la persona, distinguen una dignidad en cuanto a tu ser, en cuanto a lo que tú eres, una dignidad que es inmutable, que es invariable, que es lo que llamamos la dignidad metafísica u ontológica. Toda persona, todo ser humano tiene la misma dignidad desde que fue creado o concebido hasta que fallece. La persona siempre tiene la misma e invariable dignidad. Y eso nos hace intocables, nos hace inviolables, nos hace acreedores de respeto. Toda persona merece un respeto solo por el mero hecho de ser persona, sea quien sea, rico, pobre, hombre, mujer, niño, adulto, nacido, no nacido, por el mero hecho de ser persona, tiene su dignidad, la del ser persona. Pero al mismo tiempo, nosotros observamos que hay personas que en su comportamiento, en el uso que hacen de su libertad, en su vida, en su biografía, como que se dignifican más o menos. ¿Qué quiero decir? Que hay otro nivel de la dignidad. Se distingue una dignidad metafísica y una dignidad moral. La dignidad moral o adquirida es aquella que tú tienes por el ejercicio de la libertad. Eso significa que puede haber personas que por su conducta, por su modo de hacer, por su vida virtuosa, porque hacen el bien y evitan el mal, porque han seguido una conducta ética, recta, han hecho el bien, han sido generosos, han amado, han perdonado, etc., son modelo de virtudes y de algún modo su dignidad creció en el sentido moral de la palabra, los santos, por ejemplo. Pero hay personas que lamentablemente hacen uso de su libertad no eligiendo el bien, sino haciendo cosas que les dañan a ellos y a los demás. Y en ese sentido, la dignidad moral de las personas malvadas, perversas, en este sentido moral decrece, puede decrecer, claro. Que luego puedan tener el perdón de Dios y que luego todos somos siempre iguales, sí, claro, pero la dignidad es distinta. La dignidad metafísica es invariable, la dignidad moral oscila en tu vida. Puedes acrecer en dignidad o decrecer. Dicho lo cual tenemos, primera conclusión, la persona
es un ser muy digno y hay diversos niveles de la dignidad. ¿Y esto por qué le importa el derecho? Porque el derecho regula la conducta libre. Entonces, eso significa que el fenómeno jurídico acontece en el espacio de los seres libres. Los animales o las plantas las protegemos, pero propiamente no son sujetos jurídicos. En cambio, el ser humano se dice que es el sui iuris, el sujeto del derecho, el protagonista de las relaciones jurídicas. Y en ese sentido, porque es libre y es capaz de responsabilidades, es un sujeto activo del mundo jurídico. Un tigre o una rana no pueden tener responsabilidad jurídica, no actúan ni bien ni mal, jamás van a ir ante un juez. Tienen derecho a ser protegidos, pero propiamente no tienen derechos. Los derechos acontecen en el fenómeno de la persona. Por analogía, protegemos a los animales como si tuvieran derechos, pero el único sujeto jurídico propiamente dicho, en estricto sentido jurídico, es el hombre, es el ser humano, es la persona. El ser capaz de lo jurídico, capax iuris, decían los romanos, capaz de realizar la libertad, establecer negocios jurídicos, contratos, etc. Y por su dignidad, precisamente por esa dignidad que es inherente a él, a su naturaleza, el ser humano, la persona, tiene derechos. Y estos son muchos, pero los más importantes, los más cualificados son los llamados derechos humanos. Los juristas también lo llaman derechos fundamentales. Los derechos humanos, la vida física, la libertad religiosa, la libertad de comercio, la libertad de educación, el derecho en sentido amplio, todos los derechos que tenemos como personas son los llamados derechos humanos. Y precisamente por ser personas y tener todos esta dignidad, podemos decir que los derechos humanos son universales. Los derechos humanos fueron consignados en grandes declaraciones de derechos. La última más importante fue la Declaración de 1948 de la ONU. Ahí hay un catálogo de derechos. Los derechos humanos son derechos que tienen 4 características. Son universales, porque todo ser humano posee todos esos derechos. En segundo lugar, son imprescriptibles, siempre los tienes y el efecto del tiempo no pasa, siempre los tienes. Son intransferibles, nadie puede ejercerlos o detentarlos en tu nombre. Y son derechos que hacen a la persona inviolable, en el sentido de que, precisamente por tener esos derechos, puedes reivindicar ante cualquiera, ¿no? Esta es la causa de nuestra igualdad también. ¿Dónde está la igualdad entre las personas? En que somos personas. No somos iguales porque lo diga la ley. No somos iguales. La ley lo dirá o no lo dirá, pero no somos iguales porque lo dicte una ley positiva, sino por ley natural. Porque por nuestra naturaleza de personas, todos tenemos idéntica e inviolable dignidad. ¿Veis? Entonces hemos visto la persona, su dignidad, y cómo hay unos derechos que inhieren en esa dignidad, que brotan de esa dignidad. Son los derechos humanos. De uno de ellos vamos a hablar enseguida, en próximas sesiones, el derecho a la vida. Hasta muy pronto.